Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, presentamos Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma. Con nosotros, el conductor de esta entrega, Pastor Juan Francisco Scroggins. Estamos ya con ustedes en esta entrega de Radio Amanecer en Estudio. De inmediato la invitación para que traiga su Biblia, su guía de estudio a mano, y en este instante le invitamos a participar del estudio que estaremos compartiendo con ustedes, Codornices y Maná. Es el tema que estaremos abordando en el día de hoy. Recuerden que estamos trabajando la lección número 7 del trimestre, Pan y el agua de vida, y el pasaje de la Biblia que nos está sirviendo de fundamento en Éxodo 16, 28 al 30, allí encontramos la siguiente declaración. Y el Señor dijo a Moisés: ¿hasta cuándo se negarán a guardar mis mandamientos y mis leyes? Miren que el Señor les dio el sábado. Por eso en el sexto día les da pan para 2 días. Quédese pues cada uno en su estancia, y nadie salga de su hogar en el séptimo día. Así el pueblo reposó el séptimo día. Libro de Éxodo, capítulo 16, versículos del 28 hasta el 30. En este momento, como cada día, queremos decir que es un alto privilegio y un honor tener al doctor Cristian Veras en los comentarios a estas lecciones. Pastor, muchas bendiciones, que Dios le guarde siempre. Amén. Gracias, pastor. Es un honor para mí poder en este día estudiar al junto suyo, mi apreciado amigo, y también al junto de nuestros oyentes, hermanos, amigos de tantos lugares que nos sintonizan, que reportan sintonía y que nos envían las informaciones que están orando por nosotros. Así que un abrazo para ustedes, mis amados amigos y hermanos, y un saludo muy especial también para cada uno de ustedes. Les invitamos para que podamos en este momento orar y ponernos en contacto con el cielo. Querido Padre Celestial, ahora que vamos a abrir tu palabra, que pretendemos estudiarla con la guianza y la dirección de tu Espíritu Santo, asegúranos que no estaremos solos en la interpretación de tu palabra, sino que tú estarás con nosotros para darnos la correcta interpretación. Gracias. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos a nuestro estudio para este día, Codornices y Maná. Pastor, siempre es importante recordar el accionar del pueblo en torno a lo que el Señor decía y revelaba en su palabra. Dios decía una cosa, en un momento determinado decían, vamos a cumplir con esto, pero estudiar el comportamiento del pueblo de Israel en esos tiempos difíciles, cuando salieron de Egipto, notamos que existía como una especie de rebeldía, una constante crítica al gobierno de Dios y una queja permanente contra Moisés, que precisamente estaba al frente del pueblo porque Dios lo había puesto allí. Y llega un momento en que en el transitar por el desierto empezaron a pedir cosas que no era el plan, imagino yo, el plan de Dios, de que estas personas utilizaran ese tipo de alimento. Y ya que hemos estudiado acerca del maná, el pan que provenía del cielo, ahora nos encontramos con un elemento nuevo que tiene que ver con codornices, pensando en que el pueblo estaba exigiendo dentro de su dieta, su alimentación, carne, y entonces empezó una queja permanente del pueblo contra Dios. En la persona de Moisés estaban pidiendo codornices. Cuéntenos un poquito sobre esa reacción del pueblo en ese momento, que en lugar de conformarse solamente con lo que Dios había establecido, pan del cielo, empezaron a exigir codornices. Ya el pueblo de Israel tenía aproximadamente un mes que había salido de Egipto. Las provisiones que habían llevado se habían agotado. Estaba ya agotada lo que tiene que ver con la reserva de agua,
las pajas que habían llevado para los animales. Están en el desierto, ya se encontraban en Sim, habían salido de Mara y se habían encaminado hacia Sim, donde había fuentes de agua y palmeras y todo eso, y es donde el pueblo murmura de una forma terrible contra Dios y comienzan a decir que se sentaban a las ollas de rábanos, de cebolla, de ajos, de carne, pescado. Hemos de notar que los israelitas estaban hablando de un grupo de cosas fascinantes, deliciosas, de buen gusto, y que naturalmente, de acuerdo a los expertos, todas ellas eran muy importantes en la nutrición de un ser humano, que lo siguen siendo, de hecho. Ahora bien, lo que en una entrega pasada comentaba de que no es que ellos no comieran carne, pescado, melón, ajo, cebolla. Sí, ellos comían. En Egipto era un país muy rico, abundante en muchas cosas, pero no era como ellos hablaban, de que se sentaban a la olla como si tenían abundancia de todo, porque nunca un esclavo ha tenido abundancia de muchas cosas. Bueno, es importante que haya aclarado el término, porque justamente le iba a abordar en torno a declaraciones pasadas, y es muy bueno en ese sentido que esté aclarando el término. No es que abundaban o que ellos comían abundancia, sino más bien que estaban recordando en ciertas ocasiones cuando se les daba este tipo de alimento, y en medio de su esclavitud pues anhelaban ese tipo de alimento que de vez en cuando, podríamos decir, llegaba a su mesa. Así es correcto. Así que entonces Dios le dice que les va a dar comida, les va a dar carne, les va a dar comida, pan. Dice que lloverá pan del cielo y le dará. Algunos comentadores explican que la palabra traducida como codornices, pastor, significa peces voladores o langostas. Aquí encontramos los críticos que viven inventando, ¿no? Peces o langostas. Pero el pasaje dice claramente que eran codornices. Ahora, en el Salmo 78:27, hablando de ese mismo incidente, el salmista dice: e hizo llover sobre ellos carne como polvo. Note, carne como polvo. Aquí hay un símil, ¿no? Y entonces dice, como arena del mar, aves que vuelan. Lo que el salmista está diciendo, y aclara de hecho que se trata de aves, no de langostas, ni de peces voladores, ni nada por el estilo, que hasta ahora no se sabe de ningún pez volador. Esta codorniz es un ave de caza de unos 25 centímetros de longitud y pertenece al mismo orden de los faisanes y las perdices. Ahora, se parece naturalmente a alguna codorniz americana, de acuerdo a algunos expertos, pero los ornitólogos nos informan de grandes migraciones de codornices procedentes de Rumania, Hungría y el sur de Rusia, las que se desplazan hacia el norte de África a través del Mediterráneo oriental. Estas aves hacen migraciones de un continente a otro, y eso no es extraño, pastor, porque usted es San Juan, tengo entendido, ¿no? Sí, de San Juan de la Maguana, sí. San Juan tiene un nombre, es conocido como el granero del sur. Ahí en San Juan, en ciertas estaciones del año, vienen unos tipos de rolones, unas avecillas de Sudamérica, especialmente de Chile y Argentina. Sí. Y atraviesan todo el océano, atraviesan el Caribe y vienen a miles de kilómetros a sentarse a buscar comida en el granero del sur. Sí, eso se define como las grandes migraciones que los realizan aves y los grandes mamíferos cetáceos, huyendo de la inclemencia del tiempo, del invierno especialmente. Entonces tienen que realizar vuelos extendidos, como usted bien está puntualizando, de miles y miles de kilómetros, a veces hasta sin descansar. Así es. Y esas grandes migraciones se producen también entre las aves y, repito, entre los grandes cetáceos marinos que vienen a visitar nuestras tierras y que precisamente
se reproducen aquí en territorio dominicano. Por supuesto. Ahora, el asunto de las codornices, lógicamente que igual que las aguas de mar fue un milagro. No sabemos si en esa época esas aves, pues migraban al lugar y mucho menos al desierto donde Israel se encontraba. Lo que el texto dice es, en lo que vimos en el Salmo 78, 27, y de acuerdo a la declaración del libro de Éxodo, de que prácticamente la tierra, toda la superficie estaba nublada de esas aves. Ellos tomaron a cuanto quisieron. Así que Dios una vez más le está demostrando al pueblo que Él es quien suple y que sus necesidades no estaban solamente en manos de Moisés y Aarón, que eran simples seres limitados, sino en manos de Dios Todopoderoso. Pero imagínense, Pastor Veras y amigos oyentes, que se produzcan esas grandes migraciones, algo hipotético, y que tengan que cruzar precisamente en el instante en que el Señor da la orden y empieza a suplir las necesidades que tenían los hebreos en ese momento. Por más posiciones que muchas personas quieran presentar en términos naturales o lógicos, lo lógico es que Dios siempre está haciendo el milagro y que Dios tiene dominio sobre la naturaleza, y las aves pueden escuchar la voz de Dios y Dios dirigir esas aves para que fueran a cumplir con ese propósito. Lo que quiero decir con esto es que en términos científicos la gente podrá poner muchos argumentos, así como nosotros estábamos hablando acerca del cruce, por donde Dios guió al pueblo para que cruzara, también puede guiar a un sinnúmero de codornices para que vayan a cumplir con ese propósito de Dios en torno a lo que tiene que ver con la alimentación de lo que ellos pedían en ese momento. Uno de los alimentos más completos con nutrientes, todos los nutrientes para el Oriente Medio y el cercano Oriente en ese tiempo, tal vez ahora igual, era la carne y el pan. Uh-huh. Usaban carne y pan. Sí. En la carne tenían las proteínas, además de que la carne tiene posiblemente más hidrato de carbono que proteínas, pero tiene ambas. Uh-huh. El pan tiene hidrato de carbono y es rico también, por supuesto, en algunos otros nutrientes importantes. Ese pan que Dios le dio no era cualquier pan, ya lo estuvimos hablando en una entrega pasada. Eso es. La figura de este pan dice en el libro de Éxodo capítulo 16, el versículo 14, que era una cosa menuda, redonda, uh-huh, y que cuando el rocío salía, o sea, cuando el sol salía, él se evaporaba, y entonces queda una delicada y pequeña sustancia que fácilmente podía recogerse en bolsas, y aquí se compara con escarcha en otro lugar, como en Números 11:7, que dice: y era el maná como semilla de culantro y su color como color de bedelio. Está hablando de cosas fascinantes y que eran muy nutritivas. Dios le dio el alimento que ellos necesitaban. ¿Por qué Dios le dio la carne y también le dio el maná? Es importante también notar que cuando las codornices aparecieron, Dios le pone a la opción el pan que él quería que ellos ingirieran. La condición del desierto y la condición en la que Israel estaba debían desaprender. Ellos lo dijeron: nos sentábamos con las carnes, las ollas de carne, tenían un apetito pervertido, y es importante también que nosotros recordemos que el apetito tiene mucho que ver con la desviación espiritual y el alejamiento de Dios de la humanidad. Pero es que se presenta muy clara. El asunto de comer carne y pedir que llegaran a su plato esto es como un acto de rebeldía, porque cuando usted lee el texto bíblico se nos da cuenta que el pan que venía del cielo, ese alimento tan especial, destacábamos, proviene de Dios, y lo que Dios da a los seres humanos son los alimentos necesarios para usted poder vivir, pero en medio de la rebelión y el pleito que tenían constantemente con Moisés y con el mismo Señor, de forma indirecta, pues es lo que los lleva a pedir ese tipo de carne. Y es importante, pastor, decir que incluso aquí en la República Dominicana se preparan
platos con codornices y esa cosa. Es decir, que no es un misterio ni tampoco para Medio Oriente. Lo que queremos destacar con esto es, y lo repetimos con mucha insistencia, el hecho de que las codornices llegaran allí a los platos de los hijos de Israel es como un acto de rebelión, porque ya el mismo Señor había establecido la forma de alimentar a este pueblo rebelde. Creo que sería conveniente, pastor, estimados amigos, nosotros mirar, analizar lo que tiene que ver en una recurrencia bíblica, una frecuencia bíblica, cuando las relaciones del pueblo de Dios con los alimentos es deteriorada por alguna situación. Lo vemos en el Génesis, en el capítulo 2, versículo 16, también el versículo 17, donde dice, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, de todo árbol. Y quisiera hacer una breve relación. ¿Cuántos alimentos Dios le dio al pueblo en el desierto? Uno. Pan del cielo. Que era integral, contenía todos los nutrientes, todo lo que necesitaban. No se iban a desnutrir, no iban a sufrir de ninguna enfermedad por falta de una proteína, vitamina. El pan era completo. De hecho, es el alimento que nosotros necesitamos, no es por ejemplo, digamos, la bandera y Coca-Cola. O sea, la bandera dominicana, que consiste en arroz, habichuela y carne, que sí, es como se conoce aquí en la República Dominicana. No sé, en otros países tendrán un plato típico. Sí, Argentina tal vez, por ahí la carne, que usa muchísima carne, el pan también, y en otros lugares lo que tiene que ver con tubérculos, sí, eso, bueno, lo que sea. El asunto, lo que estoy diciendo, note que en la dieta de Daniel, él se alimentaba con legumbres y agua. Aquí, Adán, naturalmente, está comiendo frutas y agua. Yo no estoy diciendo que usted vaya a inventar a comer solo legumbres y a tomar agua sin una supervisión médica. Debe tener mucho cuidado. Hay circunstancias y usted debe saber. Además, hay condiciones de salud. Así que en el Edén, pastor y estimados amigos, Dios le dijo a Adán y a Eva que podían comer de todo árbol. Aquí tenemos frutas, de lo que tenía que ver con semillas, pero del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. ¿Y qué fue lo primero que hicieron, pastor? Desobedecieron. Así es. O sea, tiene que ver mucho la relación de alimento, comida, el apetito de Dios con la humanidad. Históricamente ha sido así. Recuerda también el caso del mismo Esaú. Así es. Uno se pregunta, ¿por qué perdió el derecho a la primogenitura Esaú? Sencillamente porque de un guiso que Jacob le preparó ahí, el hombre tenía tanta hambre y decidió vender su primogenitura por un guiso que le hizo su hermano. Así es. Notamos también el caso antes de pasar al otro caso, sí, ahí mismo hay un pecado de Rebeca y Jacob, porque engañaron a Isaac y a Esaú. ¿Y qué había ahí de por medio? Le dijo, mira, ve, prepárale un guiso así como le gusta a tu padre. Ve al campo y caza. Claro, eso es así. Parece que el animal era un ciervo, un venado como es conocido hoy en día. Parece que algunos dicen que es riquísimo. No sé, el asunto es que parece que tenía un buen sabor para Isaac y él tenía un deseo. Le dijo, antes que yo muera, ve y prepárame. Tiene que ver, no estamos diciendo, haciendo una hermenéutica de que la comida es mala, todo lo contrario. Los seres humanos necesitamos comer y la comida es buena, rica. Sí. Lo que el texto y la Biblia, cuando hablan, naturalmente están hablando de un equilibrio. Eso es así. El caso también decíamos, del mismo Señor Jesucristo. Mateo capítulo 4. Cuando estaba iniciando su ministerio, sí, la tentación vino allí con el asunto de la comida. Di que estas piedras se conviertan en pan. O sea, si nosotros nos ponemos a analizar históricamente, uno de los grandes fracasos que tiene el ser humano es porque tiene un apetito
no controlado por el poder del Espíritu Santo. Eso es correcto. Y algo más, pastor. Si Satanás probó al mismo dador de la vida con el apetito, indica que es algo muy peligroso, o que puede ser. Que puede ser muy peligroso. Porque comer, como usted decía, a todo el mundo le gusta. Es riquísimo. Ahora, seleccionar los alimentos y comerlo de manera muy equilibrada es otra cosa. Claro. Pero hay mucha gente que se dedican solamente a estar criticando lo que los otros comen. Así es. Me gustó mucho su intervención cuando dice que cada persona debe ser tratada de manera diferente, y es lo que hacen los médicos cuando van a poner, por ejemplo, algún tipo de dieta. Seguro. Un ejemplo de esto es la dieta cárnica. Elena de White habla de la dieta cárnica. Sin embargo, hay momentos cuando ella dice que a una persona le faltaba una sopa de gallina. Hay un médico llamado Daniel Kress en Australia, que él dejó los huevos, dejó la leche, el queso y dejó todo lo que provenía de los animales. Productos animales o animales. Y entonces entró en una crisis, pero terrible. Elena de White le escribe, le dice: hermano, usted ha tergiversado mis escritos. Y le dice que huevos hervidos en porciones adecuadas serían beneficiosas para su salud. Y ella misma da testimonio que el hermano Kress más tarde pudo recuperarse. Wow, qué bien. Debemos de ser muy cuidadosos y no estar mirando el plato de nadie, inmiscuyéndonos, porque algunas veces somos muy dogmáticos y tal vez con buenas intenciones, pero pudiéramos afectar. Usted no sabe por qué esa persona está comiendo. Usted no debe consumir alimentos inmundos en ningún momento, ni tampoco dejar que el apetito lo domine. Refrene el apetito, porque Dios nos ha dado el valor, nos ha dado la habilidad a través del Espíritu Santo para dominar el apetito, porque pudiera ser que para usted algo peor que la carne sea un helado. Si usted es un diabético, usted sabe que no puede consumir azúcar. De hecho, ojalá no la consuma nadie, porque el azúcar es nociva completamente. Ahora, usted puede consumir productos que contienen un azúcar natural y eso le va a ayudar. Si no es diabético, repito, todo depende. Y cada caso, lo vamos a repetir, es diferente. Lo que queremos presentar de manera primordial es lo que dice Deuteronomio capítulo 8, versículo 3, que Dios probó a Israel a través del maná, lo sustentó con maná, comida que no conocía ni ellos ni sus padres, y dice, para hacer saber que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Jehová. Yo creo, pastor, que ese comentario suyo ha sido muy equilibrado en torno a lo que tiene que ver con los alimentos. Algunas personas que de esas dogmáticas que son hasta rayan entre lo que nosotros conocemos como fariseos, que llevan la cosa a extremo, podrían malinterpretar lo que nosotros estamos diciendo. Es recomendable 100% un régimen en base a lo que Dios hizo desde el principio, frutas, vegetales, granos. Sin embargo, no vamos a condenar a nadie porque esté utilizando algún tipo de alimento que no es inmundo y que viene directamente desde los animales. Es un asunto de actuar con equilibrio. La temperancia es muy importante y ojalá que los comentarios que estamos externando en esta lección no vayan a leccionar quizás el pensamiento de alguien que va a los extremos, porque he escuchado incluso algunas personas decir que el que come carne no va para el cielo, o el que come carne el Espíritu Santo no se va a derramar. O sea, son comentarios a veces que rayan en los extremos y hay que evitar los extremos y ser bastante temperante y moderado, tanto en lo que nosotros comemos como en lo que decimos. Es correcto. Ahora, el maná, ¿qué era el maná, pastor? Pan del cielo. Era pan del cielo, era un alimento celestial que Dios suministró a los israelitas durante los 40 años en el desierto. Por eso Dios quería que Israel supiese que Jehová es su proveedor, su creador, y que además de eso supieran que Él era quien hacía la provisión sobrenatural en ese momento. No era Moisés. Cuando vamos a Juan capítulo 6,
nosotros encontramos, y de hecho en los evangelios sinópticos, que el pueblo de Israel le reclamó a Cristo y le dijo: nuestro padre Moisés nos dio pan del cielo. Pero no fue Moisés quien dio el pan del cielo, fue Dios. Dios es nuestro proveedor, y ese alimento que el Señor le dio al pueblo en el desierto está indicando que nuestro socorro en momentos de crisis y necesidades biológicas o fisiológicas provienen de Dios específicamente. Eso es así. Nosotros podríamos cerrar compartiendo con ustedes la idea que el autor de la guía de estudio nos da aquí en el último párrafo. Y nos dice que cada semana ocurrían 4 milagros. Dios proveía una ración diaria de maná durante 5 días. Número 2, los viernes recibía una ración doble de maná, pues no le sería provisto el sábado. Número 3, la ración extra del viernes reservada para el sábado no se echaba a perder. Y número 4, no caía maná en el día sábado. De manera que Dios realizaba constantemente estos milagros para que el pueblo recordara el sábado y celebrara la bondad de Dios durante ese día. El Señor dijo: tomen en cuenta que yo, el Señor, les he dado el sábado. Y esta lección básicamente nos lleva a tener la confianza de que así como Dios hizo provisión para el pueblo de Israel en aquel entonces, también lo está haciendo para nosotros en el día de hoy. Ya en la parte final, pastor, hay una parte muy importante en la guía de estudio aquí que dice: a los humanos nos agrada comer. Me gustaría conocer a alguien que no le guste comer, pastor. ¿Usted conoce a alguna persona que no le gusta comer? Podrían aparecer algunas personas, pero con ciertas enfermedades no normales. Bueno. Personas que quieren mantenerse todo el tiempo delgado. Cuando prueban los alimentos, hacen cualquier cosa para que no le produzca el efecto deseado y los repiten con tanta frecuencia que a veces hasta algunas personas le tienen hasta odio a los alimentos. Pero en sentido normal, natural, a todo el mundo nos gusta comer. Así es. Ahora, nosotros fuimos creados para disfrutar los alimentos. Y la abundancia de alimentos que crecen en la tierra, nuestra dieta original, revela que Dios quiere que comamos y que nos agrade lo que comemos. Señores, por ejemplo, lo verde, las legumbres, las frutas, eso es fascinante. Ojalá que nunca falte en nuestra dieta, porque esto evita enfermedades, las ayuda a controlar y muchas otras cosas más. Pero también podríamos correr el riesgo de abusar de un alimento que sea bueno. Mantengamos un equilibrio. Hay una palabra que siempre yo la repito, la comparto con mi esposa. Si tú no comes, te enfermas. Pero si comes demasiado, también te enfermas. Hay un equilibrio, una temperancia, una moderación que nosotros debemos tener siempre presente en nuestro diario vivir. Amén. Esta lección llega a su final. Gracias. Gracias de verdad por acompañarnos en estos comentarios que pueda ser de bendición a toda la población que nos escucha. Padre, muchísimas gracias por la bendición del estudio de tu palabra. Esperamos llevar una vida bajo la dirección del Espíritu Santo que nos vaya trazando las cosas que debemos comer, lo que debemos decir y lo que debemos hacer. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, hemos presentado Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma.